¿Listo? ¿Estás grabando? Bueno, para comenzar vamos a empezar por el inicio del principio. Sí, soy redundante. ¿Por qué la redundancia? Porque la redundancia en algunas cosas nos lleva a la seguridad de poder hacer las cosas como corresponden. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de conciencia eléctrica. ¿Y por dónde empieza la conciencia eléctrica? Bueno, vamos a empezar a enumerar parte de este temario que lo escribí, sí, lo escribí yo, claro, otra no queda. Entonces, empieza esto así, por la capítulo 1, pero antes de empezar a hablar vamos a nombrar un personaje, al que creó la trifásica, que es el señor Tesla. Y cuando hablamos de empezar a hablar de este curso, ¿de qué vamos a hablar? Porque somos técnicos en espectáculo, no somos aprendices de electricidad. Vamos a hablar de la manipulación de la electricidad. Y para ello vamos a saber por dónde empieza lo que tenemos siempre en el famoso toma. ¿De dónde viene lo que está dentro de un enchufe? Y entonces vamos a hablar de A. ¿Qué nos dice qué es el voltaje eléctrico? Para esto vamos a ir a aquella mesa donde tenemos cierto instrumental conectado. Y me van a decir, ¿y así empezás ese track? Bueno, se me ocurrió empezar así. Vamos. ¿Quieren venir? Los invito. Y ahora vos le hablás a aquella. ¿Qué es el voltaje eléctrico? Mirá lo que es el voltaje eléctrico. Simplemente esto que aparece acá. Esas dos patitas del enchufe famosas, son tres, sí, ya sé que son tres. Son tres, sí. El voltaje expresado en volts. Ahí nos marca una tensión de aproximadamente, permiso, tengo que mirar, 211 volts. Y entre los volts vamos a encontrar la presencia de otro amigo, que son los amperes. Pero no vamos a hablar más que de los volts, porque les voy a presentar a alguien, al señor Ohm. Permiso. Conociendo la ley de Ohm. En la pantallita tenemos una fórmula muy linda, muy práctica, que la van a empezar a incorporar para todo el resto de su vida si no la conocen. Si la conocen y si se la olvidaron un poquito, también les va a servir. Porque acabamos de hablar de ¿qué? De la tensión en volt. ¿Qué son los volts? La unidad de la tensión que se denomina a veces con la letra E. ¿Y qué representa? El voltaje. ¿Qué nos dice la ley de Ohm?
¿Quién es Ohm? Ohm es la representación de la resistencia. ¿Y qué es la resistencia que se mide en ohm, representado por la letra R? Es lo que se opone al paso de la corriente, por eso se llama resistencia. ¿Resiste qué? Acá empezamos a entrar en la simbología básica, elemental. ¿Es necesario pasar por esto? Sí, porque hay algunos que me preguntan, Cetrak, ¿vas a hablar algo de lo básico? Mirá que mis pibes del depósito de la empresa necesitan refrescar. Bueno, tenemos que hacerlo, no nos queda otra. ¿La resistencia en qué se mide? Esta es la palabra. El símbolo de Ohm es la omega. ¿Y qué hace la resistencia? Miren, se lo explico muy fácil. La resistencia es lo que se opone al paso de la corriente, pero ¿de qué corriente me estás hablando? Si me estabas hablando de voltaje. Vamos a dibujar el símbolo de una pila que tiene un voltaje, que ahora lo vamos a definir. Vamos a dibujar el símbolo internacional de la resistencia, que tiene un valor en ohms. ¿Y qué pasa a partir de este momento que le conectamos una resistencia a una fuente de energía en volt? Empieza a circular algo llamado intensidad de la corriente. ¿Intensidad de la corriente en qué se mide? En amperes. ¿Y qué es la unidad de la corriente eléctrica? Los volt dijimos que es la unidad del voltaje. Los amperes, la unidad de la corriente eléctrica. Y los ohm es la unidad de la resistencia eléctrica. Estos tres elementos nos van a acompañar durante toda la vida que seamos técnicos. Estos tres elementos son lo esencialmente fundamental para que conozcamos todo lo que tiene que ver relacionado con la electricidad. Sí. Con estos tres elementos vamos a empezar a calcular un montón de cosas. ¿Qué? Circuitos, por ejemplo. Esto ya es un circuito. Avanzamos un poquito más, despacito. Yo en el principio de estos capítulos escribí un montón de enunciados, de cositas, de nombres. Me fui por 1A, 1B, 1C. Espero que me sepan entender si paso de A a C y recorreremos el B automáticamente. ¿Pero por qué los numeré? Porque cuando empiecen al principio, del comienzo, del inicio, como de todas las cosas, me van a hacer preguntas. Ay, no entendí la parte 1A, no entendí la parte 1B. Bueno, así empezamos. Después vamos aliviando, ¿ok? Los que me conocen saben cómo soy. Los que no me conocen, los voy a tratar de llevar al mundo de la electricidad de la forma más dinámica posible. Porque vamos a ver todo este tipo de leyes de costado. No nos vamos a poner a jugar y practicar problemas de circuitos eléctricos, cálculo de circuitos eléctricos. Estos tipos de cálculos que van a empezar a aparecer de la mente creativa y experimental de todos ustedes, los pueden llegar a consultar en todos los tutoriales que existen en las redes. Ustedes pueden escribir ley de Ohm y van a encontrar un montón de formas de acceder
a la ley de Ohm. ¿Por qué no soy tan denso y tan insistente en esto? Porque es eterno. Imagínense que para aprender lo que vamos a encarar en esta capacitación, que es energía eléctrica para espectáculos, se supone que ya somos técnicos electricistas. Y ser técnico electricista en la parte básica son los 8 meses anteriores a los 8 meses donde tenemos que aplicar la electricidad, que es todo lo relativo al conocimiento pertinente para matricularse, para conocer un poco más de electricidad industrial y un poco hogareña. Vamos a hablar de las dos cosas. Sí, está bien, está bien. No, me fui lejos. Sí, está bien, quédate tranquilo. Pero voy y vengo para mostrarles un poco hasta dónde vamos a llegar. ¿Y saben por qué estoy hablando de resistencia? ¿Saben con qué tiene que ver con la resistencia? ¿Con qué? Por ejemplo, ¿con la puesta a tierra? ¿Con las jabalinas? Ah, miren, ahí hay un par. Vamos a ponerle un valor a esta resistencia. ¿Qué le parece si le ponemos 40 ohm al valor de esta resistencia? ¿Saben lo que es 40 ohm para el valor de una resistencia? Es la resistencia máxima que nos exige el famoso libro de recomendaciones eléctricas de la Asociación Electrotécnica Argentina, el libro de las instalaciones, el libro famoso donde a partir de eso están todos los reglamentos eléctricos para las instalaciones y ejecuciones de obra. ¿Y qué nos dice? Que 40 ohm es lo mínimo que debemos tener de resistencia. ¿Para qué? Para una jabalina de puesta a tierra. ¿Por qué? Ya lo van a saber en un rato, pero quédense con ese número, 40 ohm. Porque ese número 40 lo vamos a usar muchas veces. Miren, con esto les quiero contar que estamos empezando a entrar a una leve introducción de circuitos eléctricos. Ya hablamos de B, seguramente ya estamos pasando por C. Y les voy a contar que la tensión de esta supuesta pila, pónganle que es 220 volt. 220 volt les suena. Ahí en ese instrumento de medición recién marcaba 211. Bueno, a esta hora, en este lugar, en esta zona, es un poquito menos de 220. Les cuento que tampoco 220 es la tensión que se va a utilizar en las redes eléctricas en el futuro. Va a dejar de ser 220, nos vamos a manejar con voltaje de 230 volt en monofásica. ¡Epa! Ya empecé a hablar de monofásica, pero no. Esto es expresamente corriente continua. ¿Y saben lo que es la corriente continua? Las pilas, las baterías, los paneles solares, lo que conocemos como ¿qué? Como 12 volt, 24 volt, 48 volt en algunos camiones. Eso es la corriente continua, la corriente de los acumuladores. ¿Y de dónde viene la batería, la pila? ¿Saben quién la descubrió? El señor Alejandro Volta. ¿Cuándo? Yo sí me acuerdo. No estaba, perdón, no estaba. Pero ¿cuándo fue? Para que entren en escena histórica, en el año 1807.
¿Saben cuándo era 1807? Cuando acá eran las invasiones inglesas. Y Alejandro Volta ya le mostraba a Napoleón Bonaparte la pila de su invención. Ahora, en esa época no habían instrumentos de medición, y mucho que menos digitales. No habían ni siquiera instrumentos de medición de aguja. No existía el voltímetro. Se le decía volt por volta. ¿Saben con qué se medía la presencia eléctrica? ¿Tienen idea? Con las patas de una rana. Usaban los músculos de una rana con 2 alambres de cobre, los conectaban a esa pila que no es la pila común que nosotros usamos, la pilita o la batería. No. Era un vaso, un frasco electrolítico lleno de ácido con 2 terminales de distintos metales, zinc, aluminio, cobre, no me acuerdo, creo que era zinc, plomo o plomo, cobre. Eran 2 metales diferentes que al estar enfrentados en un vaso, se le dice vaso, en un gran recipiente lleno de ácido sulfúrico, que empezaban a aparecer corrientes galvanotelúricas. Y eso, bueno, sí, es un embole. Ya sé, listo, vamos, sigamos. Yo les represento esta batería con 220 volt y una resistencia de 40 ohms. ¿Y saben qué pasa a partir de que pusimos esta resistencia conectada a la batería? Va a circular una corriente. ¿En qué? En amper. La corriente circula, la tensión está presente. Nunca va a haber corriente si el circuito no está conectado, si no hay una carga eléctrica o una resistencia eléctrica que se oponga al paso ¿de qué? De la corriente. ¿Se entiende a dónde quiero llegar? Sí, le estás preguntando a una cámara, se traga, qué ridículo, pero bueno. Estas cosas suceden así. Y como suceden así, vamos a tener que entrar en el mundo ¿de qué? Vamos a tener que recorrer circuitos eléctricos. Esto ya es un circuito eléctrico. Una pila, una resistencia de 40 ohms, circuitos, estas cosas de resistencia. ¿Quieren aprender un poquitito más de circuitos? ¿Quieren saber lo que pasa en la realidad de los circuitos eléctricos? Vamos un minuto, nada más. Nosotros tenemos un circuito eléctrico con una resistencia de 40 ohms. Y miren lo que pasa cuando presentamos más carga eléctrica a un circuito. A estos 40 ohms le ponemos otra resistencia, otra carga eléctrica de otros 40 ohms. ¿Saben cuál va a ser la resistencia total? En este caso son resistencias iguales, entonces la división es muy fácil. Va a ser exactamente la mitad, 20 ohms. ¿Y qué pasa si yo le pongo 2 resistencias más de 40 ohms? Voy a llegar a 10 ohms. ¿Y qué va a pasar a medida que yo voy reduciendo esta resistencia? ¿Quieren ver? Es muy fácil. Va a empezar a aumentar la corriente eléctrica, porque la resistencia se reduce. ¿Dónde está la resistencia? Una lámpara es una resistencia. Un cable, que es un material, cobre, por ejemplo, tiene una resistencia.
un escenario representa una resistencia que se opone al paso de la corriente. ¿Está claro? ¿Se entiende? Para que se entienda de mejor forma, yo simplemente les quiero recordar que otra vez tenemos resistencias en paralelo del mismo valor que representan la mitad del valor individual. Estas son resistencias en paralelo, se dividen. ¿Saben lo que pasa cuando las resistencias están en serie? Se suman. Tengo 40, 40, 40, 40. Y si se suman, ¿qué pasa? Tengo una resistencia altísima. Para eso vamos a invitar a un compañero del señor Volta, porque les quiero contar, sí, después volvemos con esto, claro que volvemos, sí, vamos a tener muchas horas de charla. Y miren lo que va a pasar. Ya hablamos de corriente eléctrica, de tensión eléctrica, de voltaje. ¿Quieren saber lo que pasa que si yo combino el voltaje de 220 volts? Casi lo llamo. Y combino la corriente eléctrica de tantos amperes. Si multiplico los volts por los amperes, ¿saben lo que van a aparecer? ¿Conocen a Watt? Viene bien, Watt, ¿lo conocen? Ahí está. Watt. Watt es el producto de la tensión por la intensidad de corriente. Si yo tengo 200 volts y tengo 5 amperes, voy a tener aproximadamente 1000 watts. 1000 watts. ¿Saben lo que tiene 1000 watts? ¿Qué producto hogareño tiene 1000 watts? Una plancha. ¿Qué producto hogareño tiene 2000 watts? Una pava eléctrica. $2000 watts dividido 220 volts son casi 10 amperes. Ahora, si me disculpan, yo voy a tener que ir hasta mi computadora a cambiar la foto, vuelvo, me tomo un mate y les presento la ley de Watt un poquito más completa. Permiso, ya vuelvo. Bien.